Rockstar todavía no anunció Red Dead Redemption 3, pero si lo estuviera haciendo ahora mismo, estas serían las historias más fuertes que podrían contar. Hoy no vamos a teorizar por arriba, vamos a imaginar cómo empezaría el juego, cómo avanzaría la trama y cómo podría terminar cada historia. Al final del video, si quieres, comenta y di cuál es tu favorita. Ahora sin más que decir, comenzamos con el video. Protagonista nuevo. Si Rockstar crea una nueva personaje completamente nuevo, lo más probable es que te retrocedan en el tiempo, ir a una etapa donde el territorio todavía estaba en expansión, donde la ley no tenía presencia fuerte, donde las bandas no eran pequeñas, eran casi ejércitos. La historia podría girar en torno al crecimiento de un forajido en mundo de sobrevivir. Significaba imponerse, no sería tanto una historia de redención clásica, sino más una construcción de poder y reputación. Podríamos ver cómo se forma una banda desde cero, cómo se gana territorio, cómo se convierte en leyenda o en amenaza, y el conflicto central sería el choque entre la libertad y total. Y la llegada inevitable del orden. Sería más crudo, más ambicioso, aunque más enfocado en el dominio y las consecuencias, y al final marcaría el momento donde esa época empieza a cambiar. Mac y David Callander. Doble protagonista. Ahora viene algo que sería una locura total. Un Red Dead Redemption 3 protagonizado por Mac y David Callander. Sabemos que eran miembros importantes de la banda, sabemos que murieron antes de que arranque Red Dead Redemption 2, pero nunca vimos su historia. Imagínate, un tipo GTA. Cambia entre los dos personajes, Mac podría ser más calculador, David más impulsivo, uno pensando antes de actuar, el otro viviendo al límite. La historia podría mostrar la etapa más salvaje de la banda, cuando todavía estaban creciendo, cuando la violencia era más directa, el conflicto no solo sería contra la ley, sino entre ellos mismos, diferencias de personalidad, formas distintas de entender la lealtad, choques internos de dentro de la banda, y sabiendo que los dos estaban destinados a morir, la tensión sería constante. El juego podría construir ese vínculo de hermanos. Mientras vemos cómo el entorno se vuelve cada vez más peligroso y al final estaría inevitablemente conectado, el desastre que marcará el comienzo de Red Dead Redemption 2. El atraco a Blackwater sería intenso y trágico, y muy emocional porque sabemos que no hay salvación. Sadie Adler. Si la protagonista fuera Sadie Adler, la historia sería más directa y explosiva. Sadie ya pasó por el dolor, ahora lo que queda es determinación. Podríamos verla operando como cazarrecompensas a gran escala, enfrentar organizaciones criminales más grandes, moviéndose en territorios nuevos. Su conflicto principal sería interno. ¿Está luchando por justicia? ¿O simplemente necesita seguir peleando por no detenerse? La historia podría explorar qué pasa cuando alguien se acostumbra a la violencia, si alguien realmente existe un punto donde puede soltar el arma, o si ya cruzó una línea permanente sería rápida. Intensa, sin tanto discurso, pero con mucho emocional. Charles Smith. Con Charles el enfoque cambia, su historia giraría alrededor de la resistencia, de intentar proteger lo que queda. Podría centrarse en conflictos territoriales, en el avance de nuevas autoridades, en comunidades que están siendo desplazadas. Charles no es ambicioso, no busca fama ni poder, busca equilibrio. El conflicto sería constante, crear o mantenerse al margen. Sería una historia sobre identidad, sobre pertenecer a un lugar que el mundo moderno está empezando a borrar. Más silenciosa, pero muy poderosa. Dodge Van der Line, mi favorita. Un juego con Dodge joven sería el más psicológico. Veríamos cómo se construye su figura, cómo convence a otros, cómo forma una visión de libertad absoluta. El eje sería el liderazgo, cómo alguien carismático puede inspirar, pero también manipular. La historia mostraría el momento en que los ideales empiezan a deformarse, no de golpe, sino lentamente, cuando empieza a creer que él siempre tiene razón. Cuando el orgullo supera la razón, sería una tragedia progresiva, porque sabemos en qué termina, pero no sabemos exactamente cuándo cruzó el punto de no retorno. Jack Marston. Si seguimos con Jack, el juego sería el más arriesgado de todos. Ya no hay territorio libre, el mundo cambió, pero Jack no cambió con él. Podría ser una historia más cruda, más oscura. Jack no tiene la filosofía de Dodge, no tiene el equilibrio de Arthur, no tiene la moral firme de John, tiene resentimiento. La historia podría girar en torno a alguien que creció escuchando historias de forajidos y decide convertirse en algo que todavía más peligroso. No para de sobrevivir, sino para no encaja en ningún lugar. Podría meterse en redes criminales más modernas, en conflictos más organizados, en un mundo donde la violencia ya no es romántica, es fría. El conflicto sería aceptar si está repitiendo la historia de su padre o si está creando algo peor. Sería el capítulo más agresivo, más desesperado y probablemente el más impredecible. Como visión final,
Si Rockstar quiere mantener la esencia fuerte de la saga, que elija como protagonista a Dodge, o sea, retrocediendo en el tiempo. Pero si quieren sorprender de verdad, podrían arriesgarse con algo como los Callender, o incluso con Jack en una etapa más brutal. Sea cual sea el camino, el núcleo siempre será el mismo: poder, lealtad y el choque inevitable entre libertad y control. Y así con estas palabras finalizamos el video. Muchísimas gracias por todo, denle like, suscríbanse si les gustó el video, comenten, acuérdense cuál es su favorita. Y nada, muchísimas gracias por todo, nos vemos en la próxima. Chau chau.